Bueno, hermanos, quiero saludarles en esta oportunidad en el amor de nuestro Señor Jesucristo. El tema que les voy a compartir es una dedicación diferente en tu vida. La lectura, Segunda Crónicas 7:14. Quiero agradecer al Señor por la oportunidad y la importancia de conocer lugares muy hermosos que existen en Bolivia. Esperamos que cada encuentro haya sido de mucha bendición, que haya sido de gran alimento espiritual para sus vidas. Quiero contarles cuando un joven se dedica al fútbol, comienza a tener disciplinas, comienza a poder adquirir técnicos nuevos para poder desarrollar para llegar a ser un excelente jugador. Y para esto el joven necesita dedicar un tiempo en todos los días para llegar a ser un futbolista que realmente le apasiona para poder cumplir los desafíos que tiene como persona. Pero hoy quiero hablarles sobre la dedicación diferente en tu vida. Y para esto necesitamos cumplir las promesas escritas. Y quiero motivar a los hermanos de la iglesia que deben comprender que Dios condiciona la restauración mediante el perdón, humildad, oración y arrepentimiento. Y como iglesia necesitamos comprender el camino a vivir transformados por medio de la palabra. Y quiero invitarles a que podamos leer 2 Crónicas 7:14, que dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado. Esta narración nos ayuda a comprender cuando Salomón comienza a pedir al Señor sabiduría para poder construir el templo, para poder ser un pastor, un sacerdote, un profeta y para ser vocero de Dios. Este versículo leído realmente nos va a hacer entender que el pueblo de Israel constantemente desobedecía la ley de Dios y Dios les castigaba con castigos físicos. Pero sabemos cuando Salomón comprendió cuán importante es la humildad de poder entrar por medio de la oración. Con frecuencia nosotros tenemos que aprender a buscar el rostro de Dios y dedicarnos a vivir como hermanos de la iglesia, a comprender que Dios condiciona la restauración mediante el perdón, humildad, oración y arrepentimiento. Y para esto voy a hablarles cómo dedicarnos a vivir de una manera diferente en nuestra vida. Y para esto podemos experimentar que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos invocar el nombre de Dios. Y para esto nosotros tenemos que disponer tiempo para dedicar, para invocar el nombre de Dios. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Tenemos que aprender a direccionarnos nuestra mirada a Dios, el cual estamos hablando con el Señor, pero muchas veces podemos sentirnos, es como que estuviésemos hablando al aire. Pero Dios nos quiere enseñar que nosotros debemos de experimentar ese poder que puede otorgar como iglesia, porque el pueblo de Israel constantemente ellos experimentaban la gloria de Dios. Y Salomón constantemente hablaba con Dios a través de las alabanzas, a través de la oración. Entonces Dios se manifestaba para mostrar su gloria por medio de la palabra de Dios, el cual debe ser vivida en todo tiempo para que nosotros podamos aprender a vivir con Dios. Y para esto Dios nos condiciona para invocar el nombre de Dios mediante la humildad,
oración, la búsqueda y abandonar la maldad. Y lo que nosotros tenemos que hacer es comprender la humildad, es un arrepentimiento de abatir nuestro orgullo, porque a veces no queremos abandonar este orgullo. Es un pecado delante del Señor. Y para esto tenemos que aprender que Salomón inclinó, dice, abatió su orgullo y llegó su frente hasta el suelo. Eso es una humildad de reverencia a nuestro Padre Celestial. Y como iglesia, nosotros tenemos que aprender a vivir una vida santa. Y otra manera de poder buscar a Dios es la oración. Mediante la oración nosotros podemos clamar al Señor y podemos recibir la respuesta del Señor para que nosotros podamos vivir un estilo diferente. Y para esto necesitamos comunicarnos continuamente. Entonces, como el pueblo de Israel invocaban el nombre de Dios, inmediatamente recibían la estrecha relación, recibían misericordia. Nosotros tenemos que aprender que como iglesia tenemos que esforzarnos a tener una relación estrecha para invocar el nombre de Dios por medio de la oración en todo momento cuando necesitamos entrar a hablar con el Señor. Y para esto debemos también aprender a buscar. La búsqueda nos va a ayudar a mantenernos, a depender de la palabra de Dios. Y para esto debemos obedecer, debemos concentrarnos con el Señor por medio de la búsqueda para que podamos alcanzar un descanso en el alma que necesitamos oír a través de la oración, necesitamos oír a través de la humildad y tenemos que aprender a abandonar nuestra maldad. Y para esto tenemos que reconocer que nosotros pecamos todos los días y para esto tenemos que abandonar todo para agradar a los pies de Cristo, ¿no? Entonces mantener nuestra fe, nuestra mirada en el Señor. Entonces, como iglesia, debemos mantener la dedicación estrecha de levantar el nombre de Dios por medio de la humildad, oración, buscar y abandonar la maldad. Entonces, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a restaurar mediante el arrepentimiento. Y cuando Dios restaura a su pueblo por medio de la palabra del Señor, tenemos que comprender que Dios está atento a nuestros oídos, a nuestras palabras. Está dispuesto a escucharnos, a toda la iglesia. Y para esto tenemos que dedicarnos a obedecer. ¿Para qué? Para oír, para que nuestro clamor sea oído. Y Dios oye nuestra oración. Y por eso debemos dedicar nuestro corazón con todo lo que nos otorga para poder entrar y para que Dios pueda oír lo que necesitamos compartir con el Señor. Y para esto tenemos que liberarnos del pecado. Vamos a liberarnos del pecado cuando nosotros vamos a entregar y reconocer que somos pecadores. Entonces necesitamos nosotros depender del Señor para que podamos ser libres del pecado y así escuchar la voz de Dios. Y Dios va a restablecer nuestra vida a través de la restauración para que podamos ser diferentes y podamos ser personas renovados para vivir en confianza. Y para esto tenemos que, como iglesia, ser diferentes para mostrar que los hermanos de la iglesia deben comprender que Dios nos conduce a la restauración mediante el perdón, la humildad, la oración y arrepentimiento. Y vivir
plenamente confiado en el Señor.